¿Qué sucede cuando una patrona cruel humilla a su cocinera frente a la élite de México? Beatriz no imaginaba que un joven jardinero observaba cada insulto en silencio. Lo que ocurrió después de que Elena fuera expulsada de la hacienda dejó a todos en un silencio absoluto y cambió sus destinos para siempre. La lujosa hacienda Los Olivos, en las afueras de Puebla, vibraba con los preparativos para la gran fiesta del 25 aniversario de doña Beatriz. Elena, una mujer de 58 años con manos marcadas por el fuego de los fogones, supervisaba con esmero las enormes ollas de barro. Durante 3 décadas, ella había perfeccionado el mole poblano más exquisito de toda la región, un secreto guardado en el alma y en el sazón de su linaje. El aroma a chocolate, chiles secos y especias llenaba el aire caliente de la cocina, mientras el sudor corría por su frente cansada. De pronto, el eco de unos tacones finos sobre el azulejo rompió la armonía del trabajo. Doña Beatriz entró en la cocina luciendo un vestido de seda italiana que costaba más de lo que Elena ganaba en 3 años de duro trabajo. Venía seguida por un grupo de inversionistas extranjeros, hombres de trajes impecables que miraban todo con una curiosidad distante y fría. Al acercarse a la mesa central, Beatriz notó una pequeña mancha de harina en el delantal de Elena, y su rostro se transformó en una máscara de desprecio absoluto. «¿Qué es esta suciedad?», gritó con una voz que cortaba como un cuchillo el silencio que de pronto se apoderó del lugar. Elena intentó explicar que estaba trabajando, pero la patrona estalló en cólera frente a sus invitados de honor. «Tu presencia rancia y descuidada arruina la estética de la élite que está por llegar», bramó Beatriz con los ojos encendidos de odio. Ante las miradas burlonas de los empresarios, la patrona le arrebató violentamente el cucharón de madera y lo lanzó al suelo sucio. «¿Crees que tu comida justifica que te veas como una pordiosera en mi casa?», añadió con una crueldad que dejó a Elena sin aliento. En una esquina de la cocina, un joven jardinero que nadie recordaba haber contratado observaba la escena en silencio mientras sostenía una jarra de agua fresca. Llevaba una camisa blanca sencilla, y sus ojos, profundos como el cielo de México, no se apartaban de la humillación que sufría la cocinera. Beatriz, sin una pizca de remordimiento, señaló la salida con un gesto autoritario y seco. «Lárgate de mi propiedad de inmediato, y no te atrevas a reclamar tu última quincena, que bastante me has hecho perder con tu aspecto», ordenó con frialdad. Elena bajó la cabeza con una humildad que nacía de su fe profunda, sintiendo el peso de 30 años de servicio desmoronarse en un segundo. Recogió sus pocas pertenencias en un pañuelo, ignorando el dolor punzante en su pecho, y salió por la puerta de servicio. El sol abrasador de 34 grados la recibió afuera, castigando su piel mientras caminaba por el sendero de tierra. ¿Alguna vez han sentido que su esfuerzo de toda una vida es pisoteado por quien se cree dueño del mundo? Ahora se abrirá una verdad que el orgullo de los poderosos no puede ver, pero que Dios ya ha comenzado a juzgar. Si les conmueven estas historias sobre la justicia que llega en silencio, apoyen este video con un me gusta y suscríbanse al canal. Elena caminaba con paso lento, preguntándose si su lealtad alguna vez tuvo un significado real para aquella familia que alimentó por generaciones. El polvo del camino se pegaba a sus zapatos viejos, marcando el inicio de una ruta que ella no había elegido. ¿Será que el final de un camino es siempre el comienzo de una esperanza que aún no podemos ver? Elena no siempre fue una simple cocinera de hacienda, aunque el mundo pareciera haber olvidado su verdadero origen entre los vapores de la cocina. En su juventud, en un pintoresco pueblo de Michoacán, ella fue la orgullosa dueña de un pequeño restaurante llamado El Corazón del Maíz. No era un lugar de lujos, pero sí un santuario donde los jornaleros más pobres encontraban un plato de comida caliente de forma gratuita cuando las cosechas fallaban. Elena creía firmemente que nadie debía irse a dormir con el estómago vacío, mientras ella tuviera un poco de masa y frijoles en su alacena. Su vida cambió drásticamente cuando su esposo, un hombre trabajador y devoto, falleció en un terrible accidente de construcción en la capital. Se quedó sola,
con 2 hijos pequeños y una montaña de deudas médicas que la obligaron a vender su amado negocio para sobrevivir. Con el corazón roto pero la frente en alto, se mudó a las afueras de Puebla buscando cualquier oportunidad para sacar adelante a su familia. Trabajó jornadas agotadoras de 16 horas diarias, lavando ajeno y cocinando para extraños, con el único fin de pagarles una educación digna a sus niños. Siempre guardó un pequeño crucifijo de plata, desgastado por sus besos y oraciones, bajo su almohada de paja. Ese objeto era su ancla, recordándose cada noche que el trabajo honesto es la oración más pura que un ser humano puede ofrecer al cielo. A lo largo de 30 años de servicio ininterrumpido en la hacienda Los Olivos, Elena nunca faltó un solo día a su puesto. Incluso cuando sus pies se hinchaban tanto que apenas podía caminar, ella se mantenía firme frente a los fogones por puro sentido del deber. Conocía los secretos de cada especia, el punto exacto de tostado de cada chile y la historia de cada rincón de esa inmensa cocina de piedra. Había servido con la misma dedicación a 3 generaciones de la familia de doña Beatriz, viendo crecer a los hijos de la patrona como si fueran suyos. Sus manos, callosas y marcadas por cicatrices de quemaduras de aceite, eran el testimonio silencioso de una vida entera de sacrificio y fe inquebrantable. Sin embargo, toda esa lealtad acumulada durante 3 décadas no significó absolutamente nada frente al orgullo ciego de Beatriz. Para la patrona, Elena no era un ser humano con historia, sino un utensilio más que se había vuelto viejo y estorboso para su nueva vida social. La salida de la hacienda marcó el inicio de un colapso total y aterrador en la vida de la pobre mujer. Elena se encontraba sin un solo centavo de ahorros tras haber enviado sus últimos 5.000 pesos a su hijo mayor, quien luchaba contra una infección en la capital. Al llegar a su modesta casa rentada en el pueblo vecino, sintiendo el frío de la incertidumbre, encontró una notificación de desalojo pegada en la puerta. Tenía un retraso de 2 meses en el pago de la renta que planeaba cubrir íntegramente con el sueldo que Beatriz le negó injustamente. En menos de una semana, la desesperación la obligó a vender su cama, su mesa y sus sillas básicas para poder comprar los medicamentos de su hijo. Se quedó sola en 4 paredes vacías, con solo una maleta vieja llena de ropa gastada y su inmensa fe como único refugio. El dueño de la propiedad, un hombre de corazón de piedra influenciado por los chismes malintencionados de doña Beatriz, fue implacable. La patrona se había encargado de difundir que Elena era ineficaz y que robaba ingredientes, manchando su reputación sin piedad alguna. Por eso, el rentero le prohibió incluso quedarse a dormir en el porche, lanzando sus pocas cosas a la calle bajo la mirada de los vecinos. Sus antiguos compañeros de la hacienda, aquellos con los que compartió tantas madrugadas, le dieron la espalda por miedo a represalias. Evitaban saludarla cuando la veían pasar por la plaza central, bajando la mirada para no enfrentar la tristeza de sus ojos cansados. Elena se encontró deambulando por las calles empedradas, sintiendo que el mundo que construyó con tanto esfuerzo se desvanecía como el humo. Cada puerta que tocaba se cerraba con una excusa, y el hambre comenzó a ser una compañera constante en sus largas caminatas sin rumbo fijo. A pesar de todo, ella no maldecía su suerte, sino que apretaba su crucifijo y pedía perdón por aquellos que no sabían lo que hacían. La ciudad que antes le parecía acogedora, ahora se transformaba en un laberinto de sombras y rechazo para una mujer de su edad. ¿Es posible mantener la paz cuando te quitan todo lo que has construido con el sudor de tu frente? En este momento de oscuridad total, cuando parece que el mal ha triunfado, la verdadera luz se prepara para aparecer de la forma más sencilla. Si crees que Dios nunca abandona a sus hijos en el desierto, deja un amén en los comentarios y suscríbete para ver cómo la justicia divina empieza a actuar. Elena caminaba hacia la vieja estación de autobuses, buscando un techo donde pasar la noche, sin saber que sus pasos estaban siendo guiados. Sus pies le dolían, pero su espíritu seguía buscando una señal, una chispa de esperanza entre tanto desprecio acumulado. La noche se cerraba sobre ella,
Pero en su interior, una pequeña llama de fe se negaba a extinguirse a pesar de la tormenta. La noche cayó como un manto pesado y gélido sobre la vieja estación de autobuses de San Pedro, un lugar que parecía olvidado por el tiempo y la esperanza. El viento frío bajaba de la sierra con una fuerza inusual, calando hasta los huesos y silbando entre las vigas oxidadas del techo. Elena se sentó con dificultad en una banca de madera astillada y grisácea, sintiendo que sus fuerzas finalmente empezaban a flaquear ante tanta desolación. En su bolsillo solo quedaban 20 pesos, una moneda pequeña que apenas alcanzaba para un pan dulce, y a su lado descansaba una botella de agua medio vacía. No tenía un destino al cual dirigirse, pues el orgullo de madre le impedía convertirse en una carga económica para sus hijos en la capital. El hambre comenzó a generar un vacío doloroso y punzante en su pecho, recordándole que no había probado bocado sólido desde hacía 2 días enteros. En el silencio absoluto de la madrugada, interrumpido solo por el eco lejano del viento, Elena cerró sus ojos cansados y susurró una oración. No pidió riquezas, ni siquiera pidió recuperar su empleo en la hacienda de los Olivos. Solo pidió fortaleza para no dejar que el odio amargara su corazón. Sentía el peso de la soledad absoluta sobre sus hombros, esa amarga sensación de que para la sociedad ella había dejado de existir por no tener dinero. Para el mundo de Beatriz, Elena era ahora una sombra invisible, alguien que no merecía ni un saludo ni un lugar digno donde reposar la cabeza. El silencio era roto de vez en cuando por el ladrido lejano de un perro callejero o por el goteo constante y rítmico de una llave de agua cercana. Era, sin duda alguna, el punto más bajo de su existencia, donde la oscuridad parecía haber ganado la batalla final contra la luz de su espíritu. Sin embargo, justo cuando el frío parecía insoportable, un hombre joven se acercó caminando sin hacer el más mínimo ruido sobre el cemento agrietado. Estaba vestido con ropa de trabajo sencilla, una camisa de manta y pantalones de lona, pero todo en él lucía impecablemente limpio y ordenado. Llevaba consigo un pequeño morral de tela cruda y de su persona se desprendía un aroma inexplicable, una mezcla de pan recién horneado y madera de cedro. Sin que Elena tuviera que decir una sola palabra sobre su miseria, el extraño se sentó al otro extremo de la banca con una paz infinita. Con un movimiento lento y lleno de gracia, el joven sacó un trozo de pan casero de su morral y se lo ofreció con una sonrisa bondadosa. Elena, el fuego más fuerte es el que purifica el oro, no el que lo destruye, dijo el hombre con una voz que sonaba a música antigua. Ella se sobresaltó violentamente al escuchar su nombre de labios de un completo desconocido en medio de la nada de aquella estación desierta. Pero al mirarlo a los ojos, sintió una tranquilidad sobrenatural que no experimentaba desde las tardes de su infancia en los campos de Michoacán. El joven comenzó a hablarle de un viñedo antiguo, un lugar de tierras fértiles que necesitaba urgentemente a alguien que supiera cuidar la esencia de las cosas. Mencionó detalles tan específicos de su restaurante de juventud que Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pues nadie vivo conocía esos recuerdos. Ella sintió que el frío de la sierra desaparecía de pronto y una calidez misteriosa llenaba sus pulmones, dándole un nuevo aliento de vida y esperanza. Mientras conversaba con este extraño que parecía leer cada página de su alma, Elena comprendió que su valor no residía en las monedas que Beatriz le quitó. Por primera vez en muchos días, el miedo paralizante al futuro se disipó por completo, siendo reemplazado por una serenidad profunda que no podía explicar. El joven no hacía milagros ruidosos, simplemente estaba allí, acompañándola en su dolor y recordándole quién era ella realmente ante los ojos del Creador. Elena comió el pan, y cada bocado sabía a gloria, devolviéndole la fuerza a sus manos que tanto habían trabajado por los demás sin descanso. La presencia de aquel hombre era como un escudo invisible contra la amargura que intentaba filtrarse en sus pensamientos después de tantas humillaciones públicas. Ella se dio cuenta de que la verdadera nobleza no viste sedas italianas, sino que se sienta en las bancas de las estaciones a consolar al afligido. ¿Cómo es posible que un extraño conozca nuestras heridas más profundas y sepa exactamente qué palabras necesitamos escuchar
para volver a ponernos de pie. En este encuentro sagrado, la justicia de Dios comienza a tejer un plan que nadie en la hacienda, Los Olivos, podría siquiera imaginar o sospechar. Si sientes que Dios te habla a través de las personas más sencillas y que nunca te deja solo en la oscuridad, dale un me gusta a esta historia. Suscríbete ahora para ser testigo de cómo la vida de Elena dará un giro que dejará a los orgullosos con la boca abierta y el corazón temblando. El joven jardinero seguía allí, sentado en la penumbra, mientras el cielo empezaba a teñirse de un azul profundo, anunciando que la mañana estaba cerca. Su mirada era un refugio seguro, un recordatorio de que después de la noche más larga, siempre, inevitablemente, sale el sol para los que saben esperar. Elena no sabía que ese encuentro cambiaría no solo su destino, sino también la historia de todos aquellos que alguna vez se atrevieron a despreciarla. Al despertar a la mañana siguiente, el primer rayo de sol acarició el rostro de Elena, pero el joven jardinero ya no estaba a su lado. El espacio en la banca de madera estaba vacío, aunque todavía flotaba en el aire aquel aroma dulce a madera de cedro y pan caliente. Elena se talló los ojos, preguntándose por un momento si todo había sido un sueño nacido de su propio cansancio y desesperación. Sin embargo, al mover las manos, sintió el roce de un papel sobre su regazo. Era un sobre de papel estraza, con su nombre escrito a mano. Dentro del sobre, encontró una dirección detallada escrita con una caligrafía firme y hermosa, junto con un boleto de autobús, pagado hasta el último peso. No había dinero en efectivo, ni grandes promesas, solo ese pequeño trozo de papel que vibraba con una extraña promesa de destino. Elena se puso de pie, sintiendo que la pesadez de sus piernas había desaparecido milagrosamente, como si el descanso de unas horas hubiera valido por años. Con su maleta vieja en la mano, abordó el autobús que la llevaría lejos de la sombra amarga de la hacienda Los Olivos. Al llegar a la dirección indicada, se encontró frente a una hermosa propiedad vinícola que parecía sacada de un cuadro antiguo bajo el cielo de Puebla. Los viñedos se extendían como un mar verde y dorado, y en el centro se alzaba una casona de piedra que respiraba paz y prosperidad. Un hombre mayor, de cabellos blancos y ojos bondadosos, la recibió en la entrada principal con una sonrisa que denotaba una larga espera. Él se presentó como el dueño del lugar y le explicó que buscaba urgentemente a una administradora para su nueva área de hospitalidad gastronómica. He recibido una recomendación personal muy especial de un joven jardinero que trabajó para mí hace muchos años, explicó el hombre con voz pausada. Elena escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra del dueño era una caricia para su alma herida por el desprecio de doña Beatriz. Pero las sorpresas no terminaron ahí, pues el abogado de la propiedad se acercó con una carpeta llena de documentos legales amarillentos. Increíblemente, Elena descubrió que tenía derecho legal a una herencia de una pequeña propiedad familiar que ella creía perdida en el olvido del tiempo. El documento había aparecido, por error, en el fondo de su propia maleta, justo debajo del crucifijo de plata que siempre la acompañaba. Era como si una mano invisible hubiera estado moviendo las piezas de su vida con una precisión quirúrgica para rescatarla del abismo profundo. Todo comenzó a encajar de una manera perfecta. Recuperó su estabilidad financiera y su salud mejoró de forma milagrosa en cuestión de unos pocos días. Los dolores crónicos de sus manos y pies, que tanto la atormentaron en la cocina de Beatriz, simplemente se desvanecieron bajo el sol del viñedo. La pequeña comunidad que trabajaba en las vides la recibió con un respeto y un cariño genuino que ella nunca recibió en 30 años de servicio. Ya no era la cocinera rancia que estorbaba la vista de la élite, sino una mujer valiosa cuya experiencia era el tesoro más grande del lugar. Siente en lo más profundo de su ser que Jesús no necesitó bajar del cielo en una nube de fuego para cambiar su amarga realidad. Él estuvo allí, sentado en una banca vieja, compartiendo un pedazo de pan y dándole la dirección correcta hacia su verdadera dignidad. A veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros porque no vemos milagros espectaculares
en medio de nuestras lágrimas más amargas. Pero Él está en los detalles, en el sobre dejado a tiempo y en la recomendación de un extraño que conoce perfectamente nuestro nombre. Si sientes que hoy este mensaje es para ti, que el auxilio de Dios viene en camino de la forma más inesperada, dale me gusta, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la palabra gratitud, para confirmar que confías en que tu bendición ya tiene fecha y hora. Elena caminó por los senderos del viñedo, tocando las hojas de las vides con la punta de sus dedos, sintiendo que la vida volvía a florecer. El sol de la tarde ya no quemaba su piel, sino que la envolvía en un abrazo cálido, recordándole que después de la tormenta, la tierra siempre huele a vida nueva. La justicia no siempre llega con el ruido de un juicio, a veces llega con el silencio de una nueva oportunidad que nos devuelve la sonrisa. Meses después de aquel milagro en la estación, la vida de Elena se había transformado en un testimonio vivo de restauración y paz. El viñedo donde ahora trabajaba florecía bajo su administración, convirtiéndose en un refugio de respeto y dignidad para todos los empleados. Sin embargo, en la opulenta hacienda Los Olivos, el panorama era radicalmente distinto y oscuro para quienes antes se sentían intocables. Doña Beatriz, envuelta en su propia soberbia, comenzó a organizar una cena de gala sin precedentes para intentar salvar su estatus social. Quería atraer a los dueños del viñedo más importante de la región, pues su fortuna se desmoronaba por malas inversiones financieras. Ignoraba por completo que la mujer que ella misma humilló y llamó basura era ahora la socia principal de esa empresa vinícola. La hacienda de Los Olivos estaba al borde de la quiebra absoluta, perdiendo poco a poco su brillo ante los ojos del pueblo. Beatriz había perdido a todo su personal de confianza, pues su crueldad y malos tratos terminaron por ahuyentar hasta a los más leales. Cuando llegó la noche del evento, la patrona se vistió con sus mejores joyas, intentando ocultar el rastro de la desesperación en sus ojos. Pero el destino, movido por una justicia que no conoce de rangos ni apellidos, tenía preparada una lección inolvidable para su orgullo. Al sonar las campanas de la iglesia local, un auto elegante y sencillo se detuvo frente a la entrada principal de la mansión. Doña Beatriz se adelantó con una sonrisa falsa, lista para recibir a los poderosos inversionistas que supuestamente salvarían su hundido patrimonio. Pero su corazón se detuvo y quedó petrificada al ver quién bajaba del vehículo con una gracia y autoridad natural indiscutible. Era Elena, vestida con una sencillez impecable que resaltaba su dignidad recuperada, caminando con la frente en alto sobre la misma tierra que antes le prohibieron pisar. La verdad sobre las mentiras y las calumnias que Beatriz difundió para arruinar la reputación de la cocinera salió a la luz pública. Frente a toda la alta sociedad de Puebla, los documentos de la nueva sociedad vinícola revelaron la honestidad inquebrantable de Elena durante décadas. El prestigio de doña Beatriz se destruyó en un solo instante, evaporándose como el humo de las ollas que antes tanto despreció. Humillada ante sus propios amigos y socios, la patrona intentó balbucear una disculpa, pero las palabras se quedaban atoradas en su garganta seca. Se dio cuenta, con un dolor punzante, que la mujer que ella intentó pisotear era ahora quien tenía el poder absoluto sobre su futuro financiero. Elena, lejos de buscar una venganza amarga o disfrutar del dolor ajeno, le dirigió una mirada cargada de una profunda y serena compasión. Sin levantar la voz, le entregó una pequeña tarjeta de un albergue que ella misma financiaba para personas que lo habían perdido todo. La verdadera élite, Beatriz, no se mide por el costo de la seda, sino por la nobleza y la paz que habita en el alma, dijo Elena con calma. La justicia de Dios se estaba manifestando no con rayos ni truenos, sino con la verdad desnuda frente a los ojos de quienes se creían dioses. Es en este momento de máxima tensión donde entendemos que nadie puede esconderse de la mirada de aquel que ve en lo secreto. Dios no olvida las lágrimas de los humildes y siempre encuentra la forma de poner a cada persona en el lugar que su corazón ha labrado. Si crees que la verdad siempre sale a la luz y que Dios defiende a los que sufren injusticias, dale un me gusta a este video.
Suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la justicia divina es perfecta y nunca llega tarde a su cita. Elena no sintió triunfo personal, sino una profunda tristeza al ver cómo el orgullo puede dejar a una persona tan vacía y sola. Se retiró de la fiesta con la misma elegancia con la que llegó, dejando atrás el eco de una lección que todo el pueblo recordaría por años. El joven jardinero, aquel que la visitó en la estación, parecía sonreír desde la sombra de los árboles que rodeaban la entrada de la hacienda. La luz de la luna iluminaba el camino de regreso, un camino que Elena ya no recorría como una sirvienta, sino como una mujer libre. La soberbia de los olivos se desvanecía, mientras que la humildad de un corazón puro comenzaba a escribir un nuevo capítulo lleno de luz. Elena no permitió que el éxito empañara la sencillez de su espíritu, ni que la riqueza recién recuperada cerrara sus oídos al clamor de los que sufren. Con una visión nacida de sus propias heridas, transformó el viñedo en un centro de capacitación integral para mujeres en situación de vulnerabilidad extrema. Allí, entre los campos de uvas y el aroma a tierra fértil, les enseñaba que su valor absoluto no dependía del juicio caprichoso de los poderosos, ni del grosor de sus carteras. Les recordaba cada mañana, mientras las manos se llenaban de tierra y esperanza, que la dignidad es un regalo divino que nadie tiene el derecho de arrebatarles. En el centro exacto del jardín principal, donde antes solo había maleza, mandó a colocar una estatua muy sencilla de piedra clara. Representaba a un joven jardinero sosteniendo una jarra de agua fresca, con una mirada que parecía seguir a cada caminante con una paz infinita. Era su homenaje personal y silencioso en memoria de aquel extraño que la salvó de la oscuridad total en la estación de autobuses. Una tarde de otoño, mientras caminaba sola entre las hileras de vides cargadas de fruto, Elena se detuvo frente a la misma banca donde solía descansar. Para su inmenso asombro, encontró sobre el asiento de madera un pequeño trozo de pan casero envuelto en una servilleta de tela blanca. Era exactamente igual al pan que recibió aquella noche de desesperación absoluta, cuando el mundo entero parecía haberle dado la espalda de forma definitiva. Al probarlo, sintió la misma calidez sobrenatural recorriendo sus venas, confirmando lo que su corazón siempre supo en lo más profundo. Comprendió finalmente que Jesús no estaba en los grandes y fríos altares de la hacienda Los Olivos, ni en las ostentosas ceremonias de la élite poblana. Él había estado con ella en el polvo asfixiante de la cocina, en el peso de las ollas de barro y en la palabra oportuna del extraño en la estación. Su presencia no se manifestó con rayos destructores, sino en la capacidad de resistir la humillación sin permitir que el odio echara raíces en su interior. La historia de Elena se convirtió rápidamente en una leyenda local, un relato que los abuelos contaban a sus nietos bajo la sombra de los árboles. Era un recordatorio constante de que la justicia divina tiene sus propios tiempos, sus propios caminos y una precisión que supera cualquier lógica humana. Los que antes la ignoraban por su pobreza, ahora veían en ella un faro de sabiduría y una prueba viviente de que la fe mueve montañas de orgullo. La paz reinaba en su corazón, una paz que sobrepasaba todo entendimiento y que no se tambaleaba ante las tormentas de la vida diaria. Elena sabía con certeza que nunca estuvo sola, incluso cuando el cielo parecía de bronce y sus oraciones parecían no encontrar una respuesta inmediata. Cada decisión cotidiana, cada gesto de paciencia y cada acto de perdón habían sido ladrillos en la construcción de su nuevo hogar espiritual. La vida le había enseñado que la verdadera victoria no consiste en ver caer al enemigo, sino en levantarse uno mismo con la ayuda de la mano de Dios. ¿Han sentido alguna vez que están en un desierto donde nadie escucha su voz, mientras otros celebran su caída con banquetes y risas? Es precisamente en ese silencio donde el Maestro está trabajando en el plan más hermoso para rescatar su dignidad y restaurar su alegría. Si esta parte de la historia ha tocado las fibras más profundas de su alma y les ha devuelto la esperanza en los tiempos de Dios, por favor, apoyen este video con un me gusta y suscríbanse al canal. Sus comentarios son una bendición
que nos motiva a seguir compartiendo la luz. Así que escriban la palabra justicia si confían en el plan perfecto del Señor. La noche en el viñedo era tranquila, y las estrellas parecían diamantes puestos sobre un manto de terciopelo oscuro, iluminando el fruto del trabajo honesto. Elena cerró los ojos y dio gracias por el pan, por el camino recorrido y por la presencia constante de aquel jardinero que siempre caminaba a su lado. El eco de sus pasos se perdía entre las vides, pero su legado de amor y resistencia quedaría grabado para siempre en la tierra que la vio florecer. Porque al final de todas las cosas, lo único que permanece es lo que hemos hecho con el amor que Dios puso en nuestras manos. Y Elena, con sus manos callosas, había construido un reino de paz donde antes solo había desprecio y dolor. Elena transformó el viñedo en un refugio de esperanza que desafiaba la lógica del mundo materialista. Cada rincón de la propiedad respiraba una libertad que ella misma había conquistado a través del dolor y la paciencia infinita. Con el paso de los meses, decidió fundar un centro de capacitación para mujeres que, al igual que ella, habían sido desechadas por una sociedad que solo valora la juventud y la apariencia. Les enseñaba no solo los secretos del cultivo de la vid, sino también a reconstruir su propia dignidad desde las cenizas del desprecio. En las tardes calurosas, se sentaba con ellas bajo la sombra de los fresnos para compartir el pan y las historias de superación que solo nacen en el desierto. Mientras tanto, en la hacienda de los Olivos, el silencio se volvía cada vez más denso y amargo para doña Beatriz. La quiebra no era solo financiera, sino espiritual. Sus salones, antes llenos de risas hipócritas, ahora estaban cubiertos por el polvo del abandono. Beatriz pasaba las horas mirando por la ventana, viendo cómo su imperio de seda se desmoronaba sin que nadie moviera un dedo para ayudarla. Había descubierto, de la manera más dura, que el respeto comprado con miedo se evapora al primer rastro de pobreza. Un día, llevada por una fuerza que no comprendía, decidió caminar hasta los límites del viñedo de Elena para observar de lejos lo que había perdido. Al ver a Elena rodeada de gente que la amaba sinceramente, Beatriz sintió un vacío en el pecho que ninguna joya podría llenar jamás. Se dio cuenta de que su enemiga no era la cocinera, sino su propio ego que la había mantenido ciega durante años. En ese momento, Elena se percató de su presencia y, sin dudarlo, se acercó a la cerca de madera con paso firme y mirada serena. No hubo reproches, ni burlas, ni el triunfo mezquino que Beatriz esperaba encontrar en los ojos de la mujer que humilló. Elena simplemente le ofreció una jarra de agua fresca y le dijo: «El sol sale para todos, Beatriz, pero solo quienes caminan en la verdad pueden sentir su calor». Aquellas palabras, pronunciadas sin rastro de rencor, fueron como un bálsamo que empezó a agrietar la coraza de orgullo de la antigua patrona. Beatriz bajó la mirada, avergonzada por primera vez en su vida, sintiendo que la presencia de Dios no estaba en los templos de mármol, sino en la compasión de una mujer trabajadora. La justicia divina no buscaba destruir a la opresora, sino rescatar la poca humanidad que aún quedaba oculta bajo sus capas de soberbia. Elena regresó a sus labores, dejando a Beatriz a solas con sus pensamientos y el sonido del viento entre las uvas. Sabía que la transformación de un alma es un proceso lento, como la fermentación del buen vino que requiere tiempo y oscuridad. Aquella tarde, el cielo de Puebla se tiñó de un naranja intenso, recordándoles a todos que cada día es una nueva oportunidad para elegir el camino del bien. La historia de estas dos mujeres se convirtió en un espejo para el pueblo, donde cada uno podía ver reflejada su propia capacidad de perdón o de odio. Elena se sentía más ligera que nunca, como si las cadenas de 30 años de servicio se hubieran convertido en alas de libertad. ¿Alguna vez han experimentado esa paz profunda que llega cuando deciden perdonar a quien no merece su perdón, solo por liberar su propio corazón? En este instante de gracia, entendemos que el reino de Dios se construye con gestos pequeños que tienen el poder de derrumbar las murallas más altas de la soberbia. Si esta historia de redención y justicia silenciosa les ha recordado que nunca es tarde para cambiar el rumbo de la vida,
dejen un me gusta, suscríbanse al canal y compartan este mensaje con alguien que esté pasando por una prueba injusta, para que sepa que el Maestro siempre tiene la última palabra. Elena entró en su casa, encendió una vela frente a su crucifijo de plata y dio gracias por haber aprendido a ver la mano de Dios en cada lágrima y en cada sonrisa. La noche caía sobre el viñedo, pero en su interior brillaba una luz que ninguna tormenta podría apagar jamás, la luz de una vida vivida con propósito. Elena transformó el viñedo en un centro de capacitación para mujeres en situación de vulnerabilidad, enseñándoles con paciencia que su valor no depende del juicio de los poderosos. En el centro del jardín principal, mandó a colocar una estatua sencilla de un joven jardinero sosteniendo una jarra de agua, en memoria de aquel que la salvó en la estación de autobuses. Una tarde, mientras caminaba entre las vides cargadas de fruto, encontró un pequeño trozo de pan casero en la misma banca donde solía descansar, igual al que recibió aquella noche de desesperación. Al probarlo, sintió la misma calidez sobrenatural recorriendo sus venas, confirmando lo que su corazón siempre supo en lo más profundo. Comprendió finalmente que Jesús no estaba en los grandes altares de la antigua hacienda, sino en el polvo de la cocina y en la palabra del extraño en la noche. Su presencia no se manifestó con milagros ruidosos, sino en la fuerza para resistir la injusticia, sin permitir que el odio amargara su espíritu. La historia de Elena se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que la justicia divina tiene sus propios tiempos y caminos, operando a través de la verdad. La paz reinaba en su corazón, sabiendo que nunca estuvo sola, incluso cuando el mundo entero parecía haberla olvidado en medio de la miseria. Cada decisión cotidiana y cada gesto de perdón fueron los hilos con los que Dios tejió el nuevo manto de su dignidad recuperada. La verdadera nobleza se reveló no en los títulos de propiedad, sino en la capacidad de levantarse y extender la mano a otros que todavía caminan en la oscuridad. Elena cerró sus ojos y dio gracias por el jardinero, por el pan y por la vida nueva que florecía a su alrededor bajo el sol de Puebla. La justicia de Dios es un río que corre silencioso, pero que tarde o temprano llega a los campos de quienes saben esperar con fe. Esta historia nos enseña que el Maestro camina a nuestro lado en los momentos más oscuros, esperando el instante perfecto para revelarnos nuestra verdadera luz. Si esta historia te recordó que Dios ve cada uno de tus sacrificios y que su justicia siempre llega a tiempo, apoya este mensaje con un me gusta y suscríbete al canal. Deja en los comentarios la palabra Vira, si tú también crees que la justicia divina es el escudo de los humildes y que nunca estamos solos en la batalla. Que la paz que Elena encontró en aquel viñedo sea hoy una semilla de esperanza en tu propio corazón y te guíe en cada decisión.